¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía. Soy Eduardo Arévalo y esto es Debate y tenemos el gusto de recibir en los estudios, pues esta noche al licenciado Luis Treminio, presidente de la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios, Campo. Bienvenido, gracias por acompañarnos, licenciado. Gracias por la invitación, Eduardo. Un saludo a los amigos televidentes. Hay varios temas que queremos aprovechar a abordar con usted esta noche, pero lo primero es este impacto que se ha registrado pues, a nivel mundial por la invasión de Rusia a Ucrania, sabiendo en el contexto pues, lo que implica para el tema de cereales y toda la producción, tanto Rusia como Ucrania. Sí, para nosotros la situación se vuelve complicada a partir desde el mes de septiembre, que los insumos agrícolas comenzaron a elevarse sin ninguna justificación. Digamos, no había guerra, no había solo rumores que iba a una posible guerra entre Ucrania y Rusia, pero solo rumores. Los importadores de insumos agrícolas por lo general traen el producto aquí al país en el mes de marzo y con ese producto que traen, la mayor parte del producto que traen en marzo abastecen todo el año a los productores. Entonces nosotros no entendemos por qué desde, digamos, de marzo que nos costó a nosotros los insumos para una manzana 475, a una cotización que hicimos en el mes de enero, llegó a $803, o sea, $328 de diferencia, sin haberse desatado todavía la guerra en el mes de enero, sin haber ninguna situación extraordinaria para que justificara el incremento de esos precios. ¿Y era un incremento nacional o ya venían los precios elevados? Era un incremento nacional. Era un incremento nacional, y es nacional porque los insumos ya estaban aquí en el país. Entonces, nosotros desde el mes de septiembre comenzamos en los medios de comunicación a decir que los estaba pareciendo demasiado extraño ese incremento y las autoridades, la Defensoría del Consumidor no hizo nada en su momento. Cuando hablamos de insumos agropecuarios, ¿a qué productos específicamente nos estamos refiriendo a la fórmula, a dos tipos de fórmula que son los que utilizamos en el cultivo de cereal, que es la triple 15, fórmula triple 15 y la 1620. Lo estamos refiriendo al sulfato de amonio, a la urea, a un tratador de semilla para no dar marcas en específico, un paraquat que es para herbicida y algunos insecticidas. A esos productos en específico los estamos refiriendo, y esos productos que para una manzana ya decíamos que de 475 se cotizó a 803. Ahorita deben andar un poco más alto. Generalmente estos productos agropecuarios, ¿de qué sectores son importados? ¿De qué países son importados hacia El Salvador? Rusia, Ucrania son los principales productos, son los principales exportadores. Viene producto de China y hay veces que hacen triangulaciones y vienen también porque Guatemala, por ejemplo, no es productor de insumos y también importamos desde Guatemala. Ahora, ya con la situación de la guerra como tal, de la invasión de Rusia a Ucrania, pues ya era entendible el alza que se podía haber registrado, la de anteriormente no, pero ¿vino a elevar más los precios o se mantuvieron así desde la tendencia? Van elevándose conforme va pasando el tiempo. La otra situación es que todavía, digamos, la producción de cereal no ha comenzado. Comienza mayo, junio, entonces los precios van a estar bastante altos para esa fecha. Y el otro problema que tenemos como productores agropecuarios es el cambio climático. Pues ya habían
ya se estaba pronosticando el ingreso de la niña al país. Esta lluvia de anoche es parte de eso y al final de cuentas cuando llueve en los meses de marzo y abril perjudica la entrada en vigencia del invierno. Muy bien. Poniendo esto en contexto, el presidente, el gobierno, pues habló una cadena de radio y televisión y hacía una serie de anuncios en tema combustible y otros temas también importantes para buscar mitigar el impacto económico pues, que se está viendo en estas alzas. En términos generales, ¿cómo ven ustedes estas medidas? En términos generales, hay algunos que lo benefician, por ejemplo, el cero arancel a los insumos agrícolas, en que el arancel que pagan los insumos agrícolas es el 5%. Okay. Los que llegan a pagar es el más alto que paga, el 5%. Ya es una medida un poco, si le ponemos a ese 5%, se lo aplicamos a los 800, son $40 apenas que disminuye, o sea que el año pasado los tocaba producir a 16.29 y este año con el alza estamos hablando de un quintal de maíz de $25 el costo de producción. La otra medida que dijo es la exoneración de los aranceles a algunos productos agrícolas, por ejemplo el maíz, ahí sí los perjudica porque el maíz El Salvador era el único país que tenía protegido el maíz con un arancel del 20%, entonces no fácilmente venía maíz de los Estados Unidos a competir con el maíz nacional. Entonces con el cero arancel va a entrar maíz y los pone en riesgo a los productores nacionales. Y los otros productos agrícolas ya tenían cero arancel, o sea que es una medida que ya estaba establecida, pues. Ahora, digamos, las medidas tomadas en el precio de los combustibles o el gas propano, a la larga también es una situación que puede afectar, porque las importaciones, por ejemplo, la movilización, el transporte del producto que pueda llegar vía barcos, contenedores, movilizar la carga y todo eso, al final son costos que también se trasladan a ustedes y a los usuarios finales. Sí, se trasladan a nosotros, pero también, digamos, benefician en cierta parte porque nosotros también sacamos la cosecha, entonces como que se compensa un poco las medidas. El problema que tenemos, y lo hemos dicho claro en los diferentes medios de comunicación, hemos tenido una falta de interés político de parte de los gobiernos desde los últimos 6, 7 gobiernos con en buscar sacar al aire al sector agropecuario. ¿Cuál es lo que nosotros hemos dicho? Nosotros en ningún momento estamos en contra del gobierno, apoyamos las medidas que beneficien al sector, pero tampoco firmamos cheques en blanco, en decir todo está bien, no, hay cosas que hay que buscar cómo hablarlas, hay que negociarlas, hay que seguir intentando. Nosotros desde campo estamos abiertos a la negociación, al consenso con el gobierno para sacar adelante el país. Y al final de cuentas los beneficiados va a ser la población en general, con los consumidores, porque todos consumen tortillas, todos consumimos frijoles, en que querramos decir que los salvadoreños no lo hacen, pero sí es el plato fuerte de los salvadoreños. Ahora, don Luis, el tema de los combustibles, por ejemplo, el gobierno ha dicho es una medida que va para 3 meses. Podría ser prorrogable y sobre todo así como se ve los precios internacionales que no van con una tendencia a la baja, al contrario, va el barril del petróleo, va para arriba o el tema del gas licuado también, pero en el caso específico de la importación sin arancel a los productos, si el presidente dijo que era un año. O sea, es un periodo bastante largo. ¿Cómo hacer los productores nacionales, en el caso del maíz, por ejemplo, el caso que usted menciona, para no ver afectada la producción nacional? Nosotros leemos el día lunes anterior, 7 de marzo, lo recibió la comisionada presidencial y el ministro de Agricultura saliente,
David Martínez, tuvimos una reunión y les pusimos los 6 puntos que nosotros consideramos importantes para poder garantizar la producción nacional de cereales. Y les decíamos que no tomar en cuenta estos 6 puntos, el próximo año va a haber una crisis alimentaria en el país. O sea, a eso es lo que estamos ahorita prediciendo. No queremos convertirlos en aves de mal agüero, en decir, esto va a pasar, pero si no hacemos nada, al final de cuentas va a terminar sucediendo. ¿Y qué respuesta obtenían de las autoridades? Estamos en negociación. Desgraciadamente, el ministro anterior, a los 2 días que se reunió con nosotros, presentó su renuncia. Con este nuevo ministro ya tuvimos el primer acercamiento, incluso ayer lo acompañamos a la Asamblea Legislativa a presentar el FIDEAGRO. Sí, que de eso vamos a hablar en el siguiente bloque, que es una iniciativa también interesante de analizar. Lo acompañamos ahí, le dimos nuestro apoyo. El día martes de la próxima semana tenemos reunión con él para seguir abordando. Lo bueno es que ahorita estamos buscando un consenso y esperamos que continuar bajo esa misma dinámica. Muy bien, y me imagino el sentido va buscando específicamente a que la producción nacional pues, pueda ser adquirida por completo, ¿verdad? Sí, exactamente, o sea, y nosotros confiamos en el ministro, en el nuevo ministro. Es una persona que ha estado en el sector agropecuario por muchos años, ha estado en la oficina, por ejemplo, en la oficina de política y planificación sectorial del ministerio, ha tenido muy buena relación con la... Conoce el tema. Conoce el tema, estuvo como presidente del CENTA, así que sí conoce el tema, por lo tanto, le damos nuestro respaldo y le decimos estamos dispuestos a trabajar juntos, no le estamos pidiendo absolutamente nada, sino que él preste la posibilidad de trabajar en coordinación con él. Muy bien, tenemos que hacer una pausa, por favor acompáñenos, vamos después del corte a hablar específicamente de este tema, de este fideicomiso especial para el agro que estaría beneficiando, según las autoridades confirmaron en la Asamblea Legislativa, a 25,000 pequeños y medianos productores para que puedan acceder a un crédito que pueda ser pagable. Ya regresamos analizando este tema. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando esta noche, les decíamos específicamente con Luis Treviño, presidente de la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios. Don Luis, antes del corte pues hablábamos también de un fideicomiso especial para el agro que fue presentado a la Asamblea Legislativa. El día de ayer pues llegaban las autoridades, ustedes acompañaban a los funcionarios. Buscaría a 25,000 pequeños y medianos productores puedan acceder a un crédito, que esa siempre ha sido alguna de las exigencias del sector o las solicitudes, el acceso a crédito para operar. Este FIDEAGRO ya venía funcionando. Desde el gobierno de Mauricio Funes fue el que le implementó el famoso FIDEAGRO al 4% de intereses. Lo que hizo la Asamblea el día de ayer fue modificar el FIDEAGRO que ya estaba funcionando. Ampliarlo en el sector de ganaderos, la pesca y los productores de hortalizas. Y también ampliaron, en el caso del sector de cereales, un incremento del 70% del límite del crédito, porque, por ejemplo, mirábamos que vamos a mostrar que el año pasado, por ejemplo, la parte azul era lo que costaba una manzana de maíz, y en el 2022 la roja
es la que cuesta. Entonces el banco daba el límite hasta esta parte, se quedaba así y tenían que modificar el Fideagro para poder que los productores de cereal tuvieran acceso y pudieran garantizar comprar todos los insumos necesarios para la producción de una manzana. Y efectivamente lo que se ha incrementado es el 70%. Entonces con la modificación que se hizo el día de ayer, se garantiza que los pequeños productores que ya tenían créditos ahí sigan teniéndolo y continúen comprando los insumos para una manzana siempre. Se amplía, según el decreto aprobado, ganadería, como usted mencionaba, pesca, frutas también, y el sector de hortalizas, que a ellos se reduce una tasa de interés hasta en un 4%, aseguraba el ministro el día de ayer. Hasta un 4%, en el caso de cereal ya existía el 4%, se mantiene el 4%, que eso es bueno, y también es bueno que lograran la ampliación en cuanto al límite de crédito. Al 70%. Va a beneficiar. Nosotros en la reunión que tuvimos la semana pasada con el ministro anterior le decíamos que tenían acceso 28.000 productores de 420.000 productores de cereal, entonces que buscáramos la manera de cómo ampliar el acceso a ese Fideagro de parte de los productores de cereal con una mayor cantidad de personas participando. ¿Y por qué era tan bajo el acceso que se tenía? El problema son todos los requisitos que piden, entonces eso hace que el pequeño productor caiga en manos del ayotista, se va al agroservicio a tomar crédito, el abono, y entonces al final queda desprotegido porque después el mismo ayotista le compra la cosecha a un precio que él impone. Entonces al final ese es el problema que tiene el pequeño productor. Se estaría, en el decreto se establece destinando un fondo de $60 millones para invertir en 60.000 manzanas, más o menos el promedio, decía, para cosechar y garantizar seguridad alimentaria. Sí, o sea, es parte de la garantía. Incluso nosotros se lo poníamos en los 6 puntos, que es la necesidad de la ampliación del crédito son 420.000, o sea que hacen falta todavía 360.000 productores para poder cubrir el 100% de los productores nacionales. Entonces, lo importante aquí es que estamos en la negociación, estamos en el consenso, estamos buscando consenso con el gobierno, con las autoridades, con el ministro, y estamos dispuestos a apoyar las iniciativas que el gobierno realice que sean en favor del sector agropecuario. Y repito, también estamos vigilando las medidas que afecten al sector agropecuario. El año pasado, el año antepasado, nosotros denunciábamos las importaciones que estaba realizando el ministro Paulo Alinque, que fue el que los afectó bastante, porque estaba saliendo la cosecha nacional, bien se pudo haber comprado aquí. Ese es otro de los puntos que nosotros le hemos planteado dentro de los puntos específicos, que el gobierno debería buscar como promover convenios con las industrias y convenios con el productor y el gobierno mismo, pues porque al final cuando hay necesidad de comprar alimentos, no se los compran a los productores nacionales, sino que los compran o fuera del país o a las grandes cadenas como los supermercados y las empresas grandes. También veía que hicieron bastante énfasis en la presentación de las reformas y la aprobación el día de ayer, que decían el agro no solo es granos básicos, no solo es maíz, no solo es frijol, decía el ministro, se van a apoyar también emprendimientos en esta área, seguro. Nosotros estamos de acuerdo de eso, somos varios subsectores en el agro, pero la comida principal de los salvadoreños es frijoles y tortillas. Por mucho que diga el señor diputado jefe de la fracción que no es solo eso, pero al final de cuentas los salvadoreños comemos frijoles y tortillas. Ahora, don Luis, ¿hay capacidad técnica en El Salvador
con los productores que se tiene para suplir la demanda nacional? Es decir, si vienen y dicen, ok, no vamos a reducir la cantidad de importaciones que se tiene privados o del mismo gobierno, ¿hay capacidad en los productores locales para satisfacer la demanda? Claro que sí, el año pasado lo demostramos. El año pasado la producción nacional, por ejemplo, en el caso de maíz, fueron 21.840.000. ¿Cuánto es el consumo? 18 millones de quintales. O sea, tuvimos una producción de 3 millones por arriba del consumo nacional. Del consumo. En el caso de frijol, por ejemplo, tuvimos una producción de 3 millones de quintales, el consumo nacional es 2.400.000 quintales. Tuvimos una producción de 600.000 quintales por arriba de la demanda nacional. O sea, sí hay capacidad. En el caso de arroz sí tenemos un poquito de deficiencia, producimos un poco más de 800.000 quintales y el consumo nacional son 900.000 quintales. O sea, tenemos un déficit ahí, digamos, de casi 93.000 quintales de arroz. No es mucho. Por lo tanto, si apoyamos al sector de arroz, también podemos garantizar el abastecimiento en un 100%. O sea, si aquí lo que se necesita es apoyar al pequeño productor. Y también nosotros somos del criterio y le hemos manifestado que también tenemos que diversificar la producción agrícola. Es cierto, no solo ahorita estamos garantizando, digamos, el 100% del consumo de maíz, frijol. Hay que buscar cómo garantizar el 100% de las hortalizas, que tenemos un déficit de casi el 90% en el cuestión de... ¿90%? El 90% viene proveniente de Guatemala, Honduras y Nicaragua, en el caso de hortalizas. Frutas también tenemos deficiencia, entonces como que hay que buscar cómo promover la producción de hortalizas. Ahora, esa estadística, digamos, no es nuevo, no es reciente. No es reciente. Esa deficiencia. Incluso el ministro de Agricultura anterior salió dando estas mismas estadísticas, diciendo que tenemos un déficit en hortalizas del 90%, por lo tanto no es nuevo, ya es del conocimiento del gobierno y por eso es que intentan buscar cómo ir solucionando la situación de las hortalizas con el TEFIDEAGRO. Pero al final nosotros tenemos que ir diversificando la producción agrícola, pues, no solo de maíz, sino que de todas las hortalizas donde tenemos deficiencia. Y por eso nosotros insistimos, nosotros no estamos en contra de las prohibiciones de las importaciones, sino que estamos hablando de una regulación. Por ejemplo, tenemos suficiente maíz, ¿para qué vamos a importar maíz? Tenemos suficiente frijol, ¿para qué vamos a importar frijoles? Ahora, en caso de las hortalizas es entendible, si hay un déficit del 90% que lo pueden importar. Incluso en los casos de los derivados de la leche, queso, crema, también tenemos un déficit del 40%, pero entra un 120% de la necesidad, entonces afecta al productor, a los ganaderos en ese sentido. Ahora, se ve una apuesta de que el gobierno vaya a atender esta situación y involucrarse más con la producción nacional y dejar de depender tanto de importaciones. Fíjese que nosotros somos del criterio que no les damos mucha creencia a las promesas. Miramos hechos concretos, o sea, porque los políticos prometen y terminan no cumpliendo. Entonces, al final de cuentas, lo que necesitamos es que los ministros cumplan, que busquemos cómo sacar al sector agropecuario adelante, coordinación del gobierno con los productores, que no los sigan viendo, que los gobiernos no los sigan viendo como sus enemigos o como dónde sacar los votos, porque en campañas vienen y prometen un sinnúmero de cosas y al final de cuentas terminan no apoyando al sector agropecuario. El sector agropecuario ha demostrado que es capaz de trabajar y trabaja. Esto sin apoyo. Tuvimos una producción el año pasado garantizando el 100% del consumo y ya no se diga con el apoyo del gobierno.
Muy bien, tenemos que hacer una pausa y al regresar vamos a hablar, don Luis, específicamente de las propuestas de ustedes, específicamente verificar el tema de la exoneración del IVA, que eso es una de las propuestas, una reserva estratégica, entre otras que ustedes también han elaborado documentos y han hecho llegar, entiendo, a las autoridades competentes. Así que vamos a la pausa y ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Don Luis, antes de entrar al tema de las propuestas que ustedes han presentado, pues también hablar sobre las verificaciones o inspecciones que están realizando por las autoridades de gobierno como parte de las 11 medidas anunciadas por el presidente. Hay verificaciones en centros de abasto, supermercados, mercados, para verificar que no haya especulación de precios. Sí, nosotros también le hemos dicho a las autoridades que esa supervisión no llegue solo a los mercados y supermercados, pues que es donde sacamos nosotros nuestros productos, sino que también llegue a los agroservicios, que casi nunca llega. Inclusive hace algunos años nosotros fuimos a la Defensoría del Consumidor a decir que los precios estaban subiendo sin ninguna medida, y la Defensoría del Consumidor nos dijo que no los podían atender porque nosotros no éramos consumidores. Y entonces, ¿quién consume los insumos agrícolas? Pues entonces al final como que se vuelve contradictorio eso, y los exponían que no éramos consumidores porque el producto ese lo comprábamos para realizar una actividad con lucros. Entonces al final de cuentas ese es el problema, que no los consideran consumidores de los insumos. Entonces nosotros también le hacemos el llamado a eso, pues que controlen los agroservicios. Ahora, el tema también de la verificación de precios, si es que bajan, por ejemplo, fertilizantes u otros insumos, sí tendría que verse reflejado en los precios con las medidas que se han tomado. Sí, nosotros decíamos que sí está bien la exoneración de los insumos agrícolas, pero que el que más paga es el 5%, o sea que no se va a ver mucho la cuestión del reflejo en los precios, pues, pero ya un 5% ya es algo, ya de manera general en una manzana, cuando hablábamos de 803, ya son $40 que el productor se va a lograr economizar, siempre y cuando haya control de parte del gobierno. Decían también que los derivados del trigo en las últimas semanas habían presentado un alza considerable. Sí, y es lo mismo, nosotros como país no somos productores de trigo, entonces el 100% proviene de los países productores grandes de trigo, pues entre ellos Rusia, Ucrania, los mismos Estados Unidos, pues. Muy bien, mire, ahora ya entrando en materia de lleno con las propuestas, específicamente solicitaron ustedes del año 2021 la exoneración del IVA a los insumos agrícolas. Fue una propuesta presentada. Sí, nosotros que le decíamos que cuando acompañamos al ministro anterior a presentar el fideicomiso, él se había comprometido a acompañarlos a presentar la exoneración del IVA. Al final no los acompañamos, la presentamos sola, pero se presentó a la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa la solicitud de la exoneración del IVA a los insumos agrícolas de los pequeños productores. ¿Por qué los pequeños productores? Porque los medianos y los grandes recuperan el IVA a través del crédito fiscal. Al final de cuentas, el único que paga el IVA es el pequeño productor, entonces por eso solicitamos la exoneración del IVA como una medida de beneficio al pequeño productor. Ya tenemos más de 10 meses de haber presentado la propuesta, porque la presentamos el 25 de mayo del año pasado y hasta el momento no tenemos
no tenemos respuesta de la Asamblea Legislativa. Se presentó todo un estudio técnico, cuánto era que se iba a dejar de percibir el Estado en esta situación. Y le decíamos que la ventaja que tenía el Estado o el gobierno con esa exoneración es que iba a poder controlar a los agroservicios. ¿Por qué? Porque los pequeños productores llegan, compran un quintal o un saco de fórmula, un saco de cualquiera de los abonos y no piden factura. No piden factura. Los pequeños productores por lo general no piden factura, y con la exoneración del IVA le decíamos que se le iba a exigir a los pequeños productores que pidieran la factura para poder demostrar que sí había tenido la exoneración del IVA. Entonces iba a haber un poco más de control en ese sentido. Iba a beneficiar al productor, pero también al gobierno, teniendo el control efectivo de cuánto venden los agroservicios. También piden que se entregue paquetes agrícolas completos para la producción de una manzana, garantizando una manzana de maíz, sorgo y frijol. Sí, y al final de la negociación que hicimos con ellos, les dijimos, bueno, si no es el paquete completo, por lo menos que el gobierno asuma los $328 que incrementó, porque si tuvimos la capacidad con 425 producir una manzana, creemos que la seguimos teniendo. Entonces que el gobierno asuma esos 328, y le decíamos, no de un solo, sino que puede ser con la exoneración del IVA, aumentando el paquete agrícola, buscando cómo negociar con los importadores que disminuyan su ganancia, que no le estamos quitando el negocio a los importadores, sino simplemente les hemos dicho a los importadores, señores, está bien, sigan ganando, pero déjenlos trabajar, por lo menos a nosotros, para poder subsistir, porque ese es el problema del sector agropecuario. O sea, son la mayor parte de imagen cereal, el 99% son productores de subsistencia que viven de eso. Muy bien, también han pedido apoyo, acceso a tecnología de producción limpia que disminuya el uso de los químicos. Sí, nosotros hemos dicho y les venimos diciendo desde hace tiempo que necesitamos disminuir los fertilizantes químicos por dos cuestiones principales. Una, por protección al medio ambiente, y dos, por costos, bajar los costos de producción. Hay otros materiales aquí en el país, están los abonos orgánicos, están los ecosminerales, está el nanogros, que pueden, en combinación con los agroquímicos, podemos ir gradualmente disminuyendo la contaminación ambiental en el país. Ahora, esto puede ser una realidad. ¿Qué se necesita para ello? Voluntad política. Voluntad política. Incluso nosotros decíamos, ¿por qué en el paquete agrícola, en vez de dar un saco de fertilizantes, no damos una bolsa de ecominerales con nanogros para poder disminuir los costos de producción? Decían que más o menos se disminuyen un 50% en cuanto a los costos de producción. Entonces ya hablar de un 50%, estamos hablando de $400 que se economizarían los productores agrícolas. Muy bien, también han pedido la creación de convenios de comercialización de la producción, agricultura por contrato, y el tema que le decía hace un momento, el de la reserva estratégica también. Exactamente, o sea, nosotros somos el único país de Centroamérica que no tenemos una reserva estratégica. Estamos a despensa de los comerciantes. Si al comerciante se le ocurre el día de mañana poner el precio de una libra de frijol, por decir algo, a 1.50, lo pone y nadie le dice nada. ¿Por qué? Porque ellos son los que controlan el mercado. Entonces nosotros hemos dicho que la necesidad de la creación de la reserva estratégica, incluso nosotros les proponíamos, bueno, si logramos que se den los 328 en los diferentes, de las diferentes maneras que hemos propuesto, que al pequeño productor que se le está exonerando esos $328 o que se le está subsidiando, que él que entregue 2 quintales de maíz al gobierno. ¿Para qué? Para que el gobierno tenga el inicio de la reserva estratégica. Por ejemplo,
Si son 420.000 productores, por 2 son 840.000 quintales que tendría el gobierno de inicio para comenzar con la reserva estratégica. Y estamos diciendo, la reserva estratégica va a servir como una regulación de precios sin una forma impositiva, porque vas a jugar al mercado. O sea, si hay demasiada oferta, no mantenés la reserva. Si hay demasiada demanda, sacás productos y así puedes nivelar precios. Ahora, eso ya ha existido anteriormente. Eso ya existía, en el país había una reserva estratégica. Con la cuestión, el IRA era el que lo mantenía. Lo que pasa es que han satanizado mucho lo del IRA por la cuestión de la corrupción y todos los cuestiones en contra que tenía el IRA, pero nosotros consideramos que hay que buscar una alternativa, ya no hablar del IRA, sino que buscar una alternativa que el gobierno garantice tener una reserva estratégica de cara a la población. O sea, hay momentos de emergencia nacional y el gobierno tiene que correr a comprar alimentos, y lo peor es que no lo compra en el país, lo compra. El ministro anterior lo compró en Sinaloa, por ejemplo, el caso de maíz y frijol. Ahora, en el caso que hablaban ustedes de la agricultura por contratos, es decir, que con eso se estaría garantizando que la producción nacional sea adquirida 100% por el gobierno para abastecer. Inclusive nosotros hicimos un experimento con una industria nacional, que voy a omitir el nombre por cuestiones de marca. Hicimos 300 productores estuvieron participando ahí, la industria los daba todos los insumos para una manzana en calidad de crédito, el productor le pagaba con la cosecha y se ponía el precio del maíz con un precio de referencia. O sea, desde anticipación el productor sabía en cuánto iba a vender algo. Como hay un convenio de comercialización con la industria, se pacta un precio de referencia y el productor ya sabe a cuánto va a vender. ¿Cuál es la ventaja de este convenio? Por ejemplo, que si el precio del mercado está más caro, el productor vende en el mercado, no está obligado a venderle al industrial. Y el industrial lo realiza o está dentro del convenio porque por cada quintal que ellos lo compren tienen derecho a 4 quintales libres de aranceles. O sea, es un sistema de ganar, todos salimos ganando, gana el productor, gana el industrial y gana el consumidor porque tiene el sustento aquí en el país. ¿Y funcionó ese ejercicio? Funcionó ese convenio de agricultura por contrato. Estuvimos funcionando como 4 o 5 meses. Después la empresa tuvo un problema con el gobierno y dejó de funcionar. Ahora, ¿este se puede hacer a escala más grande, digamos? Esto se puede hacer a una escala mucho más grande. México, por ejemplo, lo realiza con los productores de agricultura por contrato y hay muchos países que también lo realizan. Pues entonces, aquí lo que hace falta es ponerse de acuerdo gobierno y productores y buscarle diferentes salidas. Pues no es solo decir por aquí es la salida, no. El problema del sector agropecuario, como es un problema de todos tienen parte de la solución, o todos tenemos parte de la solución. Nadie tiene la solución completa. Ni el gobierno tiene la solución completa, ni nosotros como productores la tenemos. Muy bien. Tenemos que hacer una nueva pausa. Por favor, acompáñenos, ya regresamos. Debería declararse de interés público estratégico la producción agropecuaria en el país. Ese calificativo, ¿qué implicaría? Lo que implicaría es que el gobierno y los gobiernos en turno se comprometan a estar con la soberanía alimentaria, no la seguridad, porque si muchos se basan, muchos de los gobiernos,
hemos tenido el problema que de cara a la seguridad se van a comprar fuera del país. Entonces, si lo declaran como de utilidad pública, sería que los gobiernos garanticen que en realidad haya suficiente alimento aquí en el país y que trabajemos en conjunto con ellos. Entonces, esa es la intención que nosotros buscamos con esa propuesta. Ahora, me llama la atención en el caso que usted nos mencionaba, hay una producción en maíz y frijol que abastece el mercado, me decía, hasta todavía sí, o hay un poco más. Y si se hace una importación por parte del gobierno fuerte en ese rubro, ¿qué hace el productor al final con el excedente que tiene que no lo puede colocar? Al final siempre lo termina colocando. Lo que pasa es que lo termina colocando por debajo. Si decíamos, el año pasado la producción de maíz la vendían los productores, la lograron vender a $15 el precio más alto. Y el costo de producción era de 16.29. O sea, por cada quintal que el productor producía, perdía 1.29. Y mucha gente dice, ¿por qué siguen sembrando? Por dos cuestiones principales. Una, porque somos productores de subsistencia, y dos, por cuestiones culturales. Y la otra cuestión, ¿por qué siguen sembrando? Porque ellos no toman en cuenta la mano de obra, que ellos lo realizan ellos y su familia para hacer todas las labores de campo. Entonces, si ellos contabilizaran lo que gastan o lo que gastarían en mano de obra, al final no terminarían diciendo no vamos a sembrar, porque siempre pierden. Entonces, por eso es que nosotros decimos que hay que buscar cómo garantizar que por lo menos el productor, si pierde, que no pierda tanto, pero buscar cómo hacer la agricultura sostenible en el tiempo, y además que el productor tenga beneficio de esa labor. Pues, ¿por qué? Porque el otro problema que tenemos es que el promedio de los productores nacionales es de 60 años. Ya 3 años más ya no vamos a tener productores. ¿Por qué? Porque no hay incentivos para que los jóvenes se dediquen a esta labor. ¿Por qué? Porque ellos han visto desde sus bisabuelos, abuelos, sus papás, que al final de cuentas se han dedicado a esa labor y nunca han salido de la pobreza en que están. Entonces ellos no les dan ningún incentivo. ¿Para qué voy a dedicarme a la agricultura si voy a seguir siendo pobre? Pues entonces esa es la situación que necesitamos, que los gobiernos demuestren o les den oportunidades a los jóvenes y que hagan atractiva la agricultura nacional. Pero ¿qué pasa? Los gobiernos dicen, no, es más fácil importar que apoyar la agricultura nacional por todos los riesgos que tiene. Ya decíamos, este año, además de los insumos caros, tenemos el problema de la niña. O sea, está inseguro el comportamiento del invierno. Entonces esa es la situación que tenemos actualmente. Veía también algunos datos que, según estimaciones, 420,000 familias de escasos recursos se dedican al sector agropecuario y 345,000 agricultores destinados a cultivo de subsistencia. Sí, esa es la realidad. O sea, somos la producción de cereales de subsistencia. O sea, incluso la FAO y PMA dijeron el año pasado que de esos 45,000, más de 100,000 estaban en riesgo de caer en condiciones más malas de las que ya están. Ahora, los precios de los alimentos en el campo subieron un 10.9% en los primeros 10 meses del 2021, según... El precio sí. O sea, y ese es el problema que decimos, no tenemos una reserva estratégica, estamos a la despensa del comerciante. ¿Quién controla qué producto sube y qué producto baja? Nadie. No es como, por ejemplo,
en el caso del combustible, si bien es cierto, somos dependientes del 100%, pero el gobierno controla eso. Y por eso nosotros decimos e insistimos en que debería haber un control en cuanto al precio de los insumos. Y no queremos que los importadores digan que estamos en contra de ellos, no, al contrario, ellos hacen una labor bastante grande en traer los insumos, pero por lo menos que disminuyen la ganancia que ellos tienen por traer los insumos. Eso es lo que estamos solicitando. Veía unos datos también, decía que los fertilizantes sintéticos son derivados de los combustibles. ¿Sí? Por eso es que también al aumentar el precio del barril del petróleo, por ende, estos fertilizantes, sí, el precio también se dispara, porque uno lo asocia a otras áreas. Está asociado completamente al petróleo. Y nosotros no le estamos echando la culpa al gobierno que estén altos los costos. Nosotros lo que estamos diciendo, señores del gobierno, controlen la ganancia, controlen a los importadores. Y le poníamos como ejemplo, en mayo del año pasado costaba 475 para producir una manzana. En enero de este año, teniendo ellos el producto aquí, los importadores teniendo el producto aquí, llegó a 803. Entonces eso es lo que necesitamos que se realice el control en esa parte. Decía que el precio del fertilizante había aumentado 115% por quintal al cierre del 2021. O sea. Sí, algunos, o sea, en manera general es el 70%. O sea, esos $328 que aumentó es el 70%. Algunos llevan el 115%, algo otro menos, pero al final de manera general es el 70% de incremento. Ahora, la importación de los fertilizantes no importa de dónde sea, es decir, que venga de la zona de donde está el conflicto, por ejemplo, Ucrania, Rusia, o poder buscar de Sudamérica, igual es un producto que nos va a llegar caro. Sí, exactamente. O sea, de Rusia, como son mayores productores, pueden bajar precios para poder competir o para poder imponer el precio a los pequeños productores. O sea, aquí es eso. No importa de dónde vengan los productos, siempre van a venir caros. Y siempre los países grandes exportadores son los que van a determinar el precio que ellos quieren que se maneje en el mercado. Ahora, esta propuesta que me parece interesante, la de la reserva estratégica, obtuvieron una respuesta, se la plantearon al ministro, tanto al saliente como al entrante. Al entrante todavía no los hemos sentado a discutir esta propuesta, solo tuvimos una reunión breve para decirles que le íbamos a acompañar a lo del FIDEAGRO, porque dentro de las 6 propuestas que hacíamos aparecía esa, establecer un marco legal en cuanto al crédito de los pequeños productores. Por eso lo acompañamos. Estamos esperando el martes para reunirlos con él y discutir en serio estas 6 propuestas que tenemos. O sea, la reserva estratégica la venimos proponiendo nosotros y este es el 4º gobierno que se la hacemos. Se la hicimos al presidente Elías Saca, después a Funes, después a Sánchez Serén. O sea que ya estos son como 8 ministros, 9 ministros que se las hemos planteado. Pero ¿cuál es el pero? Es decir, ¿cuál es el riesgo, me imagino, el cálculo político que puede hacer un gobierno de decir no es conveniente tener en El Salvador? Es falta de voluntad política. Nosotros consideramos que es falta de voluntad política. Si quisieran hacerlo ya lo hubiéramos hecho. Y digo que es falta de voluntad política porque la mayor parte de la infraestructura ya está. Todas las infraestructuras que el IRA manejaba está ahí abandonada, deteriorándose. Entonces, con un poquito de inversión se puede recuperar esa infraestructura. San Martín u otros sectores donde están los silos y todo, el ¿verdad? Kilo 5, aquí por el desvío el desvío de San Juan Opico, están otros. O sea, sí hay infraestructura que sí se puede recuperar y sí se puede comenzar ahí a almacenar la reserva estratégica.
Muy bien, y ya para ir terminando, en cuanto al qué tanto apoyo es lo que se necesita económicamente para los productos que no producimos en El Salvador, incrementar la cantidad específicamente para poder no depender tanto de la importación. Nosotros consideramos que con un 40% del gasto que realice el pequeño productor no le estamos pidiendo el 100%, estamos diciendo apóyenlo, coordinemos acciones, ayúdenlos, hagamos contratos, convenios también con el gobierno para poder que el gobierno compre los alimentos que necesita aquí en el país, que sean los productores nacionales que abastezcan al gobierno para que no pueda para poder seguir produciendo. Pues eso es lo que nosotros buscamos. El interés nuestro es garantizar una soberanía alimentaria en el país. Bueno, vamos a estar pendientes de qué es lo que ocurre en torno a ese tema. Don Luis, queremos agradecerle que nos haya acompañado esta noche. Gracias, Eduardo, por la invitación y gracias a todos los televidentes que estuvieron pendientes de esta entrevista. Muy bien, y gracias a ustedes por su sintonía. Por favor, que descansen. Recuerde su cita con nosotros el día de mañana. Les esperamos.